El último candidato que vamos a entrevistar antes de las elecciones del domingo. Este domingo 18 de mayo se eligen legisladores por la Ciudad de Buenos Aires. Y lo tenemos aquí ni más ni menos a Jorge Telemán. ¿Cómo le va? A mí muy bien. ¿Y a ustedes cómo les va? Bien, estamos bien. Estamos bien, creo que sí. Estamos bien y vamos a ir mitad de mejor. semana. Mitad de semana. Una semana para nosotros efectivamente de sprint final. En esta campaña, que como decíamos antes de empezar, fue corta, atravesada por otros episodios, pero que me parece que ojalá ni no es solamente una expresión de deseo, lo percibo ahora mismo cuando venía para acá, me quedé en la esquina charlando con dos vecinos que pasaban y dijeron, bueno, hablaban de las elecciones. Estos últimos días, este último tramo, sí hubo más conciencia, me parece, acerca de lo que se vota localmente. Las elecciones de medio término locales, aquí en Córdoba, en Catamarca, donde fuere, son en realidad un plebiscito, una evaluación del gobierno, gobierno local. Y hay una opinión unánime, yo creo, o mayoritaria, de que el gobierno de Jorge Macri es un desastre. Y el asunto es ver quiénes son las 30 mujeres y hombres que nos vamos a sentar en la legislatura para trabajar sobre eso, cómo corregir, cómo señalar, desde las ausencias, desde un mal trabajo hasta el control de empresas, de la policía, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, modestamente, creo que hacemos la diferencia, pues nuestra lista encabezada por Horacio es una lista de quienes tenemos una vasta experiencia en la ciudad, donde que hemos volcado nuestra pasión por la política y nuestra vocación política la hemos volcado en la ciudad, con distintas procedencias. Yo vengo del peronismo, Horacio me convocó hace 10 años para dirigir los teatros públicos, el Teatro San Martín, luego el Teatro Colón. Mi actividad en la ciudad, tanto pública como privada, estaba muy vinculada a la cultura, pero a la política en general, pero localmente. Así que yo creo que eso está prendiendo estos últimos días y efectivamente, más allá de que se quiere llevar a lo nacional la discusión, es lógico, cada uno trata de llevar agua a su propio molino. Pero está primando, yo lo veo en estas conversaciones, cuando me paran para decir algo bueno o crítico, pero de la ciudad. Pero de la ciudad. Quería preguntarte por esto de la nacionalización, porque en principio como hay dos factores, la cantidad de oferta que hay, ¿no? De candidatos, ¿lo lees como una respuesta ante la aparición de la libertad avanza dentro de la discusión? ¿O por qué ves esta fragmentación electoral? Yo esas dos cosas lo que dijiste le agregaría el ombliguismo porteño también, que creemos nosotros que somos el centro, no del país, del universo. Y después nos damos cuenta, en realidad tenemos que discutir a ver cómo hacemos para que la calle esté limpia, para que las plazas estén bien, para que las escuelas se enseñen, para entender la escolaridad, temas que a mí me apasionan, pero son temas mucho más precisos. Cómo hacemos que las políticas, que la industria cultural en la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los motores de crecimiento, explote y aprovechemos, etcétera, etcétera. Pero hay un poco de todo lo que vos comentás. Por un lado es la explosión y fragmentación y casi desaparición del sistema político tradicional, que lo vimos en las elecciones del 23, y la reconstrucción. Todas las fuerzas políticas están con discusiones internas muy fuertes, de reconfiguración, de disputa de liderazgos, etcétera, etcétera. No hay fuerza política que mires y no veas eso. Y entonces también se juegan liderazgos acá. Me parece que el PRO está en una crisis muy, muy fuerte, lo que fue Juntos por el Cambio estalló. Nadie de los que estaban en la coalición de Juntos por el Cambio hoy acompaña a Jorge Macri, porque nadie acompaña a esta gestión. Entonces, a los problemas intrínsecos de un sistema político fragmentado se le suma una gestión que es muy mala y que nadie quiere estar cerca. Es la mancha venenosa. Es decir, nadie quiere avalar, yo creo que ni Mauricio Macri. yo estoy convencido que Mauricio Macri, me consta, piensa lo dijo, ¿no? pésimamente mal de esta gestión. Me consta porque se lo he dicho a algunos y además, es decir, lo aclara en su manera de sacar a su primo del medio de la campaña, ponerse él, no decir una sola cosa buena, sino hablar de lo nacional. Entonces está esa disputa con el valor simbólico que tiene la ciudad de Buenos Aires como capital de la República, pero que
Me parece que es mucho más esa discusión de nuestro universo, del universo político, periodístico, pero que en realidad, como lo vamos a verificar el domingo, las mujeres y los hombres de la ciudad le importa ver a quienes entronicemos, a quienes fortalecemos, a quienes le delegamos la representación para que nos arreglen los problemas de la ciudad y para que aprovechen las enormes oportunidades que tiene esta ciudad, que tiene todo como para sacar pecho y volver a situarse entre las grandes capitales del mundo. Sí, llama la atención, ¿no? Este contraste que vos marcás entre lo que fue en todo caso, la gestión de Larreta y la gestión actual de Macri, cuando estamos hablando del mismo partido político, ¿no? ¿Qué soy? No me quiero poner a dudar como politólogo porque yo quiero que la gente nos vote, así que quiero aprovechar eso. Pero, ¿qué soy el partido? ¿Qué cada uno de los partidos políticos? Lo ve nuevamente. A cada uno le preocupa su propio espacio, pero esas discusiones hoy pertenecen a un mismo espacio político. Son dos procedencias muy distintas. Jorge Macri, bueno, lo dijo el mismo Horacio Rodríguez Larreta, fue un error. Le tocó en la pirinola ser jefe de gobierno. Yo creo que ni él mismo, obviamente, no lo había dicho, no lo estoy imaginando, son todas cosas que saco de la realidad. Uno llega a gobernador de Córdoba o intendente de Córdoba, de San Juan o de Rosario, y vos sabés que desde joven con los amigos y las amigas hablaba de eso. Che, metamos. Uno llega a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bien o mal, porque la soñó toda su vida. La soñó, la caminó, la usó, la puteó, la amó, la conoce. No porque le sale la pirinola. Le tocó al primo de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso también es producto de una crisis de fuerzas políticas. El PRO, fuerza de la política a la que yo no pertenezco, contra la que competí, contra la que perdí en su momento, y nació como una fuerza que efectivamente tenía en la Ciudad de Buenos Aires, en lo local y en la gestión de lo local, como su mayor virtud, debo reconocerlo. Y no solamente que no tengo ningún problema en reconocerlo, sino si fue por eso que cuando Horacio me convocó, dije sí, en el área cultural, pero también porque comparto tu visión sobre la ciudad. Y eso desapareció con Jorge Macri y su equipo, porque sacó todo el equipo, todos los que veníamos de trabajar en la ciudad, nos sacó a todos, y puso gente que tampoco tenía, muchos de ellos, experiencia en la ciudad. Y eso es producto también de una crisis política. Cuando vos ves ese tipo de manejos es porque la fuerza política está en crisis, que nuevamente no es la única, pero hoy lo que me importa es la ciudad. Después cuando el 19 de mayo me vuelvan a invitar y me conviden con una de esas coquitos. Las pepas que estábamos comiendo en el corte. Coquito es lo que le dieron a Macri en ese spot. En el spot. Pobre, el tipo jugaba al bridge, estaba tranquilo y ahora lo llevan a las panaderías. Panadería que nunca va. A socializar con gente común. ¿Viste? Se nota muy forzado. Le dice, los penatos vas a perder en cámaras, algo. Lo que debe estar puteando por dentro, ¿dónde me metieron? ¿No? Sí, ¿no? Bueno, un poco este declive que hablabas del PRO y también hablando específicamente de Larreta, ¿no? Él construyó desde la ciudad, creemos que hoy, los porteños ven la gestión de Larreta como una gestión que fue positiva, ¿no? Sobre todo en contraposición a lo que otros existe vendrán hoy. Que te mejorarán. Claro, pero bueno, él desde ahí quiso construir, lo usó como plataforma presidencial, ¿no? Sí. Algo que no fue, que no resultó. ¿Qué crees que falló ahí en esa construcción de Larreta como presidente? Que también deben haber sido debilidades que existieron en la ciudad, ¿no? Que por qué hoy se revertirían o dónde va a estar el Larreta distinto, el Larreta nuevo en la ciudad de Buenos Aires. Un liderazgo es una mezcla, lo sabemos desde Maquiavelo en adelante, de la virtud y la oportunidad. Y él mismo lo dijo y lo vemos, y hoy es subrayar algo evidente. No era esa oportunidad. El espíritu de la época venía por otro lado, viene por otro lado, algo distinto. No era nuestro tiempo. Apostamos a otro tipo de cosas, el diálogo, consenso,
Bueno, y que la sociedad rechaza. Y yo creo a esta altura del partido, y lo quería también antes, por más que uno no lo podía ver con claridad, o podía decir, bueno, es así, pero no va a ser tanto. Con sobradísimos motivos la sociedad rechaza eso. Digo, hay una defección de la dirigencia política, sobre todo marcada del último gobierno podemos decir del 2010 en adelante, pero y el gobierno de Macri, el gobierno desastroso gobierno de Alberto. En estos últimos años habían llevado a la Argentina en cada uno de los índices que vos quieras mirar, el económico, el social, de la pobreza, socioculturales, alineamientos en el mundo, etcétera, etcétera, a lugares cada vez peores. Entonces la sociedad rechazaba eso. En un momento que dijo, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Digo, esa famosa grieta nos puso a todos de un lado. Ya borró la grieta entre peronismo, antiperonismo, macrismo, antiperonismo. Digo, no, todos contra. Y sale alguien que efectivamente captó, en eso es incontestable, el espíritu de la época como ninguno. Cuando además vemos que fenómenos como los de él emergen y se fortalecen en todo el mundo, es porque evidentemente a eso me refiero con que un liderazgo, viste, los chinos, la filosofía china que tan sabia, tan rica, dice, un buen general gana la batalla antes de empezarla. Es decir, cuando está dispuesto, lo hace cuando efectivamente la cancha se le inclinó. Si la cancha está inclinada, no juega al héroe que... Digo, y me parece que era claro que el espíritu de la época, el tiempo, venía para otro lado. Y Horacio y quienes lo acompañábamos, apostábamos a una especie de espacio amplio de consensos, de política, de rescatar lo bueno de la política tradicional, la parte buena de la casta. Y la gente nos dijo, no hay parte buena de la casta. Claro. Y decían, la casta es o aprenden o reconocen errores. Y me parece, yo escucho de muchos sectores voces que genuina y honestamente están diciendo efectivamente las cosas se hicieron muy mal. Así que después seguramente se cometieron errores, se podía haber hecho esto mejor, peor. Pero cuando la cosa viene para un lado, cuando la historia viene para un lado, el héroe individual, para decirlo en términos del Eternauta ahora, el héroe colectivo te gana. Es decir, cuando hay un deseo de la sociedad o una necesidad o lo que fue, va para un lado, no hay con qué darle a eso y está muy bien que sea así. Por eso estamos viendo algo nuevo, empieza lo nuevo. Murió lo viejo, todavía no se estableció un nuevo sistema, un nuevo paradigma, pero está surgiendo. Es un momento donde lo viejo ya claramente... Y lo escuchás en las mismas voces de quienes pertenecieron a eso, dicen, no, esto ya no va más. O sea, Horacio viene un poco a hacer la resistencia a eso nuevo. No, Horacio viene, yo creo, con una actitud muy noble. Por eso volvimos a estas conversaciones, es decir, retomo desde donde empezamos, de donde la cosa se empezó a torcer mal. Retomo acá. Retomo en un lugar donde se puede demostrar que la política es una materia noble. No hay mejor lugar que lo local para volver a demostrar en la sociedad que sos capaz de construir materia noble con la política. Porque es en la política local donde efectivamente me pasa esto. Es decir, te paran en la esquina estos 2 minutos para hablarte de aquello que si no... Que rápidamente ve el que te lo dice si cayó en saco roto o lo escuchaste. Si vos le hablas de políticas nacionales, y es lógico, claro, son cosas mucho más complejas, de mediano a largo plazo, baja la inflación. Acá te dicen, che, la calle está más sucia. Ese acierto que tuvo ese reportaje Horacio, que se terminó convirtiendo el olor a pis, lo ejemplificó muy bien. Y te hablan de eso. Y si ese vecino te vuelve a encontrar dentro de un mes y sigue habiendo olor a pis, te dice, sos un chanta. Me dijiste que sos un chanta. Si vos decís, bueno, no, yo quiero bajar la inflación, bueno, no, te tenés que dar más de un mes a las políticas. Por eso las políticas locales me parece que lo muy notable de Horacio fue decir, no es que bajo, fui candidato a presidente y bajo ahora soy candidato a legislador y expreso además mi deseo de volver a ser jefe de gobierno, sino que
no es bajar, es volver al lugar desde donde sí pudiste construir un lazo fuerte, porque lo vemos en las recorridas, hay mucha gente que nos dice, bueno, no los votamos solo el 23 no me gustaba como candidato a presidente, pero tengo que reconocer que sí hiciste muy buen laburo, y hicieron muy buen laburo en la ciudad, le dicen a él, y a mí me dicen, y me encantaron las cosas así que hacías en cultura, etcétera, etcétera. Es volver al lugar de donde uno pudo construir un vínculo importante y fuerte con gente aún de distintos barrios políticos, de distintos vínculos políticos, y me parece que es la manera también de aportar eso. Mejorar la ciudad y ojalá empezar a construir nuevamente una argamasa, una base política que reconcilie a la sociedad con la acción política. Por recién mencionaste lo del olor a pis, ¿no? Sí. Como acierto. Se instaló en la campaña, como debate también, la cuestión, lo que está detrás del olor a pis, que es las personas en situación de calle y la cantidad de personas en situación de calle que hay, ¿no? ¿Qué política tienen ustedes? De atenderlas, de gobernar no es buscar excusas. Y además en este caso es una mentira, no es que aumentó la pobreza. Es más, la pobreza bajó estos últimos meses, lo estamos viendo, de acuerdo a cómo la miras, bajaron en algunos puntos. Hace 1 año y medio también había mucha pobreza. El programa de atención de gente en situación de calle, yo estuve involucrado desde su nacimiento, usted recuerda, yo fui vicejefe de gobierno, ministro de Cultura, etcétera, etcétera. Y hay maravillosos hombres y mujeres y muchos jóvenes en el gobierno de la ciudad que saben atender eso. Lo que tenés que hacer es potenciar ese trabajo, controlarlo, ir a ver caso por caso, sean 100 o miles. Digo, lo único que no puedes hacer es quejar, gente en la situación de calle, me vienen del conurbano. Los fisuras. Me vienen los fisuras. Además, decirle es una cosa. Digo, si vos le decís a alguien en situación de calle, antes de conocer, o aún conociéndole fisuras, no le vas a arreglar nunca el problema. Es decir, lo que querés, le estás diciendo, de acuerdo a la época, bárbaro, que así comenzó el término, es decir, alguien que está afuera, que no entiende lo que dice, por eso viene de allí, bárbaro, así, viene de allí su etimología. Si vos decís fisura, es un otro que no tiene nada que ver conmigo. Alguien que tiene lo que tengo que hacer es desaparecerlo del paisaje. Bueno, además de que es inhumano, es estúpido, porque no desapareces esas cosas, no escondes debajo de la alfombra los problemas. Entonces hay paradores, si es necesario ampliarlos. Y son cosas para lo cual la ciudad de Buenos Aires tiene sobradísimos recursos. Tiene que gastar mejor, ahorrar donde tiene que ahorrar, invertir donde tiene que invertir. Esas son cosas que no son grandes inversiones. Tenés que estar en la calle, tenés que ir a ver, tenés que saber distinguir. Esta es una familia que está acá hoy en la calle porque pobre perdió el laburo o lo que fuere, lo desalojaron. Es una situación de tránsito, los acompañás al parador. Cuidás que efectivamente el parador esté limpio y haya seguridad y que no haya temor para que vayan. Son cosas específicas que hay que hacer, además de las políticas, por supuesto, de generación de trabajo y todo. Pero cuando vos me hablás de la situación de calle, en la urgencia, en la inminencia, sin duda es eso. Políticas sociales sin intermediarios, de acción directa, que es otro de los asuntos que claramente fue un acierto de lo que hizo Petovelo, de eliminar esa intermediación, porque vos llegás de esa manera en forma directa a quien la necesita y evitás que trafique influencia con malas intenciones la parte más oscura de la política. Es decir, hay cosas que tenés que hacer sobre eso, pero lo único que no tenés que hacer es ni decir tonterías para la tribuna, porque hoy está de moda hablar mal de la gente que se cayó o que tiene problemas. Hay gente estructural que efectivamente tiene problemas o que son violentos, sin duda, y sobre eso también tenés que actuar. Y de otra manera, se acerca la persona del programa de atención de gente en la calle y le dice a la policía, no, esta persona no es tiene que actuar para evitar, para prevenir situaciones de violencia. Así que es gobernar, es estar allí, es bancarse. Son las cosas. Gobernar no es solamente cortar cintas para la gran obra estupenda que todo el mundo te dice. Sin duda es hacer eso también, es hacer los viaductos que hicimos, cerca de acá al barrio, levantar las barreras, de manera tal que no haya más. Esa es la gran obra que queda, es uno de los primeros compromisos que tomamos, empezar a trabajar para el viaducto, es decir, para levantar las vías del ferrocarril Sarmiento, que sigue siendo esa herida, esa cicatriz que divide el norte y el sur
por Rivadavia, vas por Yerbal. Digo, esas son sin duda grandes obras que hay que hacer. Pero también es la otra obra, es controlar que haya más policías en la calle, que tus equipos de trabajo en situación de calle, ya, se sabía y hice varios reportajes estos días sobre eso y notas. Yo tenía una relación muy cercana en ese momento con Bergoglio, con Jorge Bergoglio, luego Francisco, que se fortaleció en la crisis del 2001-2002. Nosotros creamos un programa interreligioso que salíamos a la noche, estaba Cáritas, estaba AMIA, estaba el Centro Islámico. Él fue uno de los grandes impulsores de eso. Y lo que se hacía es cercanía, no solamente llevarle un plato de comida caliente, sino estar allí, mirar, hablar. El 24 de diciembre lo pasábamos juntos, hacíamos una gran mesa en Avenida de Mayo con la gente de situación de calle. Es abordar el problema con sensibilidad, con humanismo, no haciendo pobrismo, exaltando eso, al contrario, diciendo que hay una situación dura y yo tengo que resolverla. No es festejar la marginalidad, ni mucho menos. Jorge, se habla mucho a nivel nacional de la influencia y la incidencia del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, en nuestra política doméstica, pero quisiera preguntarte qué opinas o cuál es tu lectura sobre el mapa de poder en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los poderes, aquellos actores que influencian en la política contra quienes los legisladores o los jefes de gobierno tienen que gestionar la ciudad? Bueno, en principio no es el FMI, afortunadamente. Por supuesto. No estamos endeudados todavía. No estamos endeudados. Gran superávit. Sí, la ciudad de Buenos Aires, pues, nuevamente, reclamando lo que le debe la nación por coparticipación, que tiene que seguir haciéndolo. Ese zarpazo que le hizo Alberto Fernández en medio de la pandemia a la ciudad de Buenos Aires. En fin, ese desastroso gobierno. Pero más allá de eso hay recursos. Así que la ciudad de Buenos Aires, ¿quiénes son los actores que te presionan, para decirlo claramente? Son actores con los que vos tenés que tener vínculos también fuertes, porque además pueden ser actores del bien, sin duda. Yo qué sé, el desarrollo inmobiliario, sería el sector. Que por supuesto tiene que ser tu aliado en gobernando. Vos tenés que marcar las pautas. Vos conjuntamente, ahí la legislatura tiene un rol súper importante. Ver de qué manera y en qué momento vos favoreces las inversiones inmobiliarias. El desarrollo inmobiliario, que sin duda es un factor de crecimiento, pero que tenés que hacerlo de manera tal. Sí, pensando en la gente, ¿no? Pensando en la gente, pensando en la ciudad, pensando en las futuras generaciones, no permitir un crecimiento desmedido si las infraestructuras del lugar no te lo permiten, claro, etcétera, etcétera. Yo te diría que es el sector, en su momento, y en términos personales, es el que yo más viví. Por eso en un momento, me acuerdo, yo era jefe de gobierno, habíamos puesto una pausa, hicimos una interrupción de los permisos en zonas críticas, esta, por ejemplo. En fin, yo me acuerdo que durante un tiempo, se extendieron permisos en Caballito y Colegiales, porque eran las zonas que había habido una enorme inversión en desarrollo inmobiliario. Yo diría que es eso. Pero tenés actores económicos mucho más abordables y les conoces la cara. Por ejemplo, a eso me refiero, desarrolladores inmobiliarios, las empresas que prestan servicios a las que tenés que controlar, que tenés que estar muy bien con ellas. El sistema de higiene urbana está tercerizado históricamente y está bien, la mayoría del mundo se hace eso, pero vos tenés que controlarlos. Claro. Debe ser una de las facturas más caras, más altas, de los cheques más grandes que emite la ciudad, y vos tenés que controlarlos, tenés que tener una relación fluida, pero ellos tienen que saber que tienen tu aliento en su nuca, porque son empresarios y la inclinación del empresario, claro, es maximizar sus ganancias. Y la tuya es, obviamente, garantizar que el tipo cobre a tiempo, etcétera, etcétera, que gane el más mejor en la licitación y controlar que siga haciendo el laburo, porque si no, en vez de 3 veces pasan 2 veces, o se mete alguien en el medio
de manera opaca, y dice, bueno, yo hago la vista gorda y si pasás menos, y después, en fin, saben a qué me refiero. Pero, nuevamente, no son los actores poderosos que vos tenés en políticas nacionales. Las políticas locales tenés menos recursos y menos herramientas que un gobierno nacional, sin duda, pero a su vez tenés actores que te presionan que no son las grandes los poderes internacionales, los países vecinos o lo que fuera. Hablabas del Eternauta, Sí. y el Eternauta creo que como fenómeno internacional pone el ojo en la Argentina, pero también pone el ojo en la zona, bueno, Buenos Aires, AMBA, una vida muy... Zona norte. Zona norte, pero sí, hablando de nuestro jefe de gobierno en este contexto, pero quería hacer referencia como a lo cultural que se ha exportado con la serie. Desde tu lugar y con tu experiencia, ¿ves en la ciudad de Buenos Aires? Porque yo creo que con el pasar de los tiempos, Buenos Aires se ha vuelto una ciudad menos culturalmente rica Mucho, para ¿no? nosotros porteños como para los extranjeros, ¿no? Como una ciudad muy específicamente turística, pero bueno, ¿qué queda de la cultura porteña que no sea pagar en dólares un cafecito, ¿no? Afortunadamente, la otra vez lo decía Darín, ¿no? Sí, por más que intente, por más que sean brutos, bueno, Jorge Macri no vino nunca, mientras yo fui director de los teatros, no vino nunca. Es decir, vos no puedes defender algo que no conoces. A mí me van a ver, yo me Al veo. Colón, por ejemplo. Al Colón no fue nunca. Mientras yo estuve, después creo que fue por ahí porque no me quería ver a mí. Pero si me tiene más bronca a mí que amor al Colón, estamos fritos. Y claro. ¿No? Digo, Tan lindo el Colón como claro, para tener. digo, igual Teatro San Martín, ese tipo. Después ahora creo que por ahí, en fin, no podés no puedes trabajar a favor de algo que no conoces. Y me parece que hay también eso, hay una parte de ignorancia, de desconocimiento y de desidia que viene porque ni siquiera se le ve el interés económico que eso además tiene. Mira que hoy el Eternauta te da un ejemplo fortísimo. Yo hace mucho que trabajo con eso, de hecho, en su momento fui yo quien creó la Secretaría de Industrias Culturales, creo firmemente en eso, creo porque lo veo, y además porque me marcó una anécdota muy jovencito, cuando empecé con la actividad política. Yo era el vocero de Antonio Cafiero, de Cafiero el Bueno, como yo. Ni habían nacido ustedes, porque yo tengo más o menos la edad de ustedes, pero tengo varias vidas. Me gusta esa lectura. Tengo varias vidas. En esa vida que tuve, cuando hice la transición del periodismo a la actividad política, yo era el vocero de él y además teníamos una relación muy cálida y muy cercana. Lo invitan a las elecciones de 1988 en Estados Unidos, él no puede ir, entonces me dice, bueno, vaya Jorgito. Pues yo nunca me tuteaba, Jorgito siempre le decía. Y me toca la agenda de él, que era una agenda importante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y una de las primeras reuniones era alguien con quien había hecho en su juventud una muy buena relación, que era el embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, un general 5 estrellas muy importante en su época. Se llamaba Vernon Walters, un general 5 estrellas, había participado de la negociación final de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial, porque tiene don de lenguas y habla 10 idiomas, así como hablamos nosotros. Entonces era traductor. Tipo que hizo un carrero. Halcón, durísimo, imponente, 2 metros de altura. Estábamos ahí con Polirolé, que entramos a verlo, gracias al vínculo de él, y entré con un vocerrón. Era la semana que estrenaban Evita, el musical Evita, en Nueva York. Estaban las calles, los negocios, Blooming, y todas las vidrieras con trajes de Evita, cosa de Evita, tango, pero ni una cosa inundado de eso como pasa. Sí, sí. Entonces entra y dice, ¿vieron lo que es Evita? No, perdón, me dice, ustedes los argentinos nunca entenderán nada. Y yo digo, así empieza la reunión, mi mamá. Me parece un tipo que te metía miedo. En su época, con razón, ahora ya era un viejito. El embajador, o en general no sé cómo le digo, no sé a qué se refiere. Dice, ¿ustedes caminaron las calles de Nueva York? Sí. Dice, ¿vieron lo que es las vidrieras? Todo el mundo está hablando de Evita, todo el mundo está hablando de la Argentina, todo el mundo está hablando del peronismo. Dice,
y se venden ropas, y se venden zapatos, y se vende música, y se venden discos en esa época. Se venden discos, y se venden camisas, y se venden sombreros. ¿Y quiénes lo venden? Los norteamericanos. Y ustedes, los argentinos, no venden una sola cosa. No ganan ni un solo peso con lo que ustedes inventaron. Mirá. Ese fenómeno después se tuvo medido en su momento, hacer la inflación 88 hasta ahora, yo creo que había sido en ese boom algo así como $500 millones, una cosa así. Entonces, Sí, no había sí. nada argentino en eso. Claro. Claro. Nada argentino. No la O sea, ven, no ven el y negocio. el tipo me dice una frase clave, que tiene que ver con lo que vos decías. Dice, cuando ustedes tienen que entender que nosotros vendemos lavarropas, automóviles, en esa época todavía no estaba el boom chino, todas las cosas Claro. vendían, lo importante es, vendemos todo eso porque primero vendimos el show de Dick Van Dyke, porque primero vendimos las películas de Hollywood. Claro. Dice, y ustedes tienen ahí algo muy importante. Bueno, sin decirlo, el tipo estaba hablando de lo que para ellos sí es estratégico, que son las industrias culturales. No es solamente por el derecho al acceso a los bienes culturales de los norteamericanos, que no sé cuánto le importaba a este tipo en general, Claro, por ahí claro. mucho. Pero lo que sí le importaba, que era el ingreso económico y lo que ellos llaman el soft power, el poder débil. Entrar por allí. Y ese es un punto donde la Argentina, en general, y Buenos Aires en particular, puede sacar pecho. Claro. No es el desarrollo de inteligencia artificial, donde obviamente estamos a la cola, no es fácil, ahí no podemos competir, mandar cohetes la al luna. espacio, a la estratosfera sí, como querían hacer. Pero bueno, ustedes pueden hacer eso. Pero en el tercer, cuarto, quinto lugar que tiene como motor económico, lo dice Jacques Attali, entonces, que son las industrias culturales, que es el cuarto, quinto motor económico del mundo. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, de miles y miles de puestos de trabajo, desde los streaming hasta los eternautas, hasta los videojuegos. Y ahí Buenos Aires puede sacar pecho. Que no te estés ocupando de eso, ni siquiera son cosas que tiene que hacer el Estado, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene eso, genera las condiciones para que Para que pase. para que. Sé que hay una discusión que a mí realmente no me parece trascendente, que, bueno, pero lo hace Netflix. ¿Qué importa que la haga Netflix? ¿Qué importa que bueno, un día ayuda a que haya una. Va a ser difícil, nuevamente, es como competir contra Hollywood. Yo no quiero competir contra Hollywood, pero quiero que Hollywood me compre mis productos. Total. Quiero que. ¿Quién nos emociona cuando ve a Catriel y a Paquito Amoroso cantando en Los Coachella. Ángeles, en Coachella, dirigido por Dudamel, por una de las 3 mejores sinfónicas del mundo? Sí, sí, sí. Sí me pone la piel de gallina eso. Los tipos. Vean la cara de Dudamel cuando haciendo los arreglos de Puede la que puede. Es eso. Es Y eso. estos burtos no entienden nada. Ahora, si vos no vas a eso, si no te interesa ver el Tiny Desk de ellos, si no vas a los teatros, si no vas al teatro independiente, si no conoces quiénes son las hermanas Marul, no podés fomentar las industrias culturales. Y nuevamente, ahí cometés 2 pecados. Uno, que no garantizás el derecho al acceso a la cultura de tu comunidad. Como vos bien decís, eso no puedes. Pero además, tonto, te estás perdiendo ser un jugador importante en un área importantísima que genera trabajo. Nosotros no vamos a crecer con fábricas, o con la minería de la Ciudad de Buenos Aires. Va a crecer con eso. Con que, bueno, esta gente no lo entiende, no es sensible a eso. Por eso, vótenme. Gracias, Jorge. Muchas gracias por esta conversación. Al contrario, a ustedes.